Bien, atención porque mañana el gobierno va a hacer anuncios en materia económica, Julián, ¿no? Así es, bueno, se esperaba algún tipo de anuncio por parte de la presidenta Cristina Fernández, sobre todo atacando lo que es hoy, yo creo, uno de los sectores más débiles de la economía, como es la construcción y el mercado inmobiliario. Por eso mañana se van a anunciar por lo menos dos medidas. El paquete seguramente va a ser mayor, pero lo que ha trascendido son dos medidas centrales y que van a buscar de alguna forma mitigar lo que es la caída que viene teniendo el sector de la construcción. Recordemos que en el primer semestre del año la construcción cayó 2,4%. Esto quizás no dice mucho, pero si uno mira el mercado de empleo, un mercado que es sumamente volátil y sobre todo que reacciona muy rápido a lo que son los ciclos, tanto de crecimiento como también de decrecimiento, lo que se ve es una salida del mercado de empleo de unos 15.000 personas, es decir, una caída en la creación de empleo muy fuerte y sobre todo desempleo creciente. Ahí es donde quiere el gobierno poner un freno, va a crear programas puntualmente para tratar de incorporar unos 3.000 trabajadores al sector y en ese sentido hay desde proyectos de obras de infraestructura, también obras de vialidad. Otra de las cuestiones que va a atacar son lo que son los planes de vivienda sociales. Allí hay un refuerzo de unos 5.000 millones de pesos para lo que es el presupuesto de este plan federal de viviendas. Y otra de las cuestiones que va a atacar el gobierno es el virtual congelamiento que tiene hoy el mercado inmobiliario. Todos sabemos que desde el año 2011, desde que se aplicaron las medidas de restricción al acceso al mercado cambiario, es decir, desde que no se consiguieron los dólares, en lo que son las operaciones de compra-venta en el mercado secundario de viviendas, se frenaron totalmente. Aquel que tenía para vender no conseguía los dólares por parte del comprador y por lo tanto decidía no vender, en todo caso alquilar, y aquel que tenía los dólares de alguna manera también frenó, esperó a ver cómo evolucionaba ese mercado. En muchos aspectos no se conseguían incluso precios en ese mercado y por lo tanto lo que se vivió durante 2 años fue un virtual congelamiento de las operaciones. Ahora, en función de lo que son los números del Colegio de Escribanos, viene recuperándose el sector. Entonces allí es donde surge la inquietud, por un lado, de lo que es la Cámara de la Construcción, pero sobre todo también de lo que es el Colegio de Escribanos y de lo que son los sectores que se nuclean en torno a lo que es el mercado inmobiliario, de proponerle al gobierno relanzar este instrumento que es el CEDIN, que yo no sé si ustedes recuerdan, tiene que ver con lo que es el blanqueo de capitales. ¿Cómo funcionaba esto? Uno blanqueaba el capital, por ejemplo, uno tenía ahorros en dólares que no estaban declarados, lo que hacía era los llevaba a un banco, el banco le daba un certificado que es el CEDIN y a partir de allí uno tenía dos opciones. O lo que hacía era, lo metía en una operación inmobiliaria, es decir, por ejemplo, comprabas un departamento y a partir de ese momento la persona que lo recibía un CEDIN que se denomina aplicado y podía ir al banco y canjearlo directamente por dólares, o en todo caso ese CEDIN no aplicado, es decir, que todavía no había sido en todo caso relacionado con lo que era una operación inmobiliaria, iba a cotizar en un mercado secundario. Todavía no hay mercado secundario, lo que sí hay son CEDINes que han quedado de lo que es esta primera tanda de la emisión que se había hecho el año pasado. Hay unos 300 millones de dólares en CEDINes que todavía no han sido aplicados y el resto sí, se calcula que unos 500 millones sí Julián, habían participado de operaciones. Teniendo en cuenta que el lanzamiento del CEDIN fue hace aproximadamente ¿cuántos meses? No, prácticamente un año y medio, sí, aproximadamente, más o menos. 18 meses. En ese tiempo no hubo, como se quizás esperaba, una reestructuración, digamos, en el mercado inmobiliario que permitiese una real reactivación, ¿no? De modo que la prórroga del CEDIN, no sé si puede servir para paliar o mitigar la enorme caída que ha tenido en este tiempo, desde 2 años para acá, el sector, ¿no? A ver, cualquiera diría que el lanzamiento del CEDIN fue un fracaso, digamos, y acá me parece que hay que ser sincero, no funcionó como esperaba el gobierno, tuvo un funcionamiento muy limitado. Recordemos al exsecretario Guillermo Moreno, ¿no? Impulsando lo que era la utilización del CEDIN y prácticamente no resultó. En este caso, según trascendió, el gobierno lo va a lanzar con otras características. Principalmente le va a dar a los bancos la chance de ofrecer ese CEDIN y a cambio que puedan aplicarle algún tipo de comisión a lo que es esa oferta de CEDIN. Es decir, uno lleva los dólares al banco, el banco cobra una comisión por darte el CEDIN a cambio,
esto lo que se piensa en el gobierno es que va a estimular precisamente la emisión de esos certificados y a partir de allí sí se podría empezar a generar un circuito supuestamente virtuoso donde quien tiene a la venta un inmueble puede recibir ese certificado y puede ir directamente al banco a canjearlo por dólares o en todo caso elige llevarlos al mercado secundario, lo que sería la bolsa o en todo caso un mercado que se cree para la cotización de esos sedines y cambiarlos por pesos para hacer algún otro tipo de operación. Julián, con respecto al tema inmobiliario, esta es la compra-venta de inmuebles que se incrementó en un 19,6%. ¿Está desagregada de cómo es ese incremento? No. Digamos, el número viene primero, digamos, totalmente integrado. Ahí lo que hay que destacar es que el crecimiento que viene operando es porque el año pasado se tuvieron niveles bajísimos realmente. Entonces, cualquier perspectiva de mejora lo que hace es lucir números con un fuerte crecimiento cuando en realidad estamos todavía en niveles muchísimo más bajos a los que teníamos en el año 2011. Eso hay que recordarlo. Pero bueno, ahí el gobierno entonces lanzando dos medidas, veremos cuál es el resultado y la recepción. La primera son las líneas de crédito y la segunda lo que tiene que ver con el CEDIN, seguramente para sorpresa de más de uno, este renacimiento del instrumento podría llegar a dar un poquito de resultado, sobre todo teniendo en cuenta que, por lo que parece, van a faltar dólares por un buen tiempo.